Bueno, dicho esto, tenemos que empezar con nuestras entrevistas y vamos a iniciar abordando el tema vinculado a los alimentos, a cómo combinar Uh, estos para obtener y mejorar en nuestra nutrición. Manuel, por ejemplo, ¿se combina o no se combina un arrocito con sus lentejitas y sus frijolitos? ¿No? Un lomo saltado, sus papas fritas con su carne, con su arroz. ¿Será adecuado o no será adecuado? ¿Es bueno para yo la te, nutrición? yo te doy otra combinación. A ver, Tallarín con papa a la huancaína, ceviche. ¿Se wow. combina o no se combina? ¿Se combina o no se combina? Bueno, hay que conversar sobre esto, Manuel, con nutricionistas, especialistas que saben del tema y por eso hoy tenemos la presencia de Carolina Núñez. Ella es nutricionista y está ya con nosotros aquí en ¿Qué hacer en Nacional para darnos todas las combinaciones posibles en nuestra alimentación? ¿Cómo está Carolina? Bienvenida a ¿Qué hacer en Nacional? Hola Sofía, hola Manuel, muchísimas gracias por esta invitación, un gusto. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Y la verdad que nosotros me parece que somos los especialistas en las combinaciones, pero no sabemos si eso realmente nos conviene o nos alimenta, comenzando por el desayuno. Siempre yo y muchas personas se han hecho la pregunta, mi avena con leche, ¿no? Y mi pancito, a ver, con mantequilla. Esa ¿Ya? combinación es la correcta porque es un desayuno casi normal en mucha gente y para sus niños que van a las escuelas dicen así lo voy a alimentar bien. La avena combinada con la leche. Bueno, se habla mucho sobre la importancia del desayuno, pero en realidad no le damos la importancia que debemos. O sea, el desayuno es el alimento más importante de todo el día. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a mantener durante todo el día para estar con energía, para poder estudiar, trabajar y hacer todas las quehaceres diarios. Entonces la gente, a los niños sí los sobrealimentan muchas veces. Porque sí, o sea, si es un niño pequeñito de 5 o 6 años y le dan un poquito de fruta, le dan la avena con la leche, como tú me dices, le ponen el pan con, no sé, con jamón y queso, entonces el niño con el estómago tan pequeñito, si lo vas a llenar de todo ese pocotón de comida, ¿qué es lo que va a pasar? El niño se va a saciar demasiado, no va a hacer una buena digestión y va a ir al colegio cansado. Entonces ahora que es homeschooling, donde estamos todos en casa, de una u otra forma sobreviviendo a esta pandemia con los chicos en casa, con el trabajo y etcétera, o sea, más se presta a que de pronto estén muy cansaditos y ¡plap! Se echen en el sofá o encima de la mesa o donde estén haciendo la tarea o la clase y les entre un cansancio, ¿no? Y eso también nos sucede a los adultos. Si comemos mucho, no nos estamos nutriendo bien. Estamos al contrario, ¿no? Haciendo no lo correcto. Entonces, sí, si es una persona que desea comer su avena, puede hacerlo. La avena es muy importante porque tiene muchas propiedades nutricionales, más lo usan los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos ya empezamos a comer mal mientras vamos creciendo. Entonces la avena nos va a ayudar a suplir algunos complementos nutritivos que necesitamos. En un niño, ¿qué es lo ideal? No, muchas veces no se puede por cuestiones económicas, de tiempo, etcétera. Pero ¿qué es lo ideal? Un trozo pequeño de porción así, esta porción de fruta, que vienen a ser unos 20 gramos más o menos, pero a veces es difícil poder saber cuántos 20 gramos y empezarlo. Entonces es un puñado muy chiquitito de fruta. Fruta, no jugo, fruta. Un vaso de leche de 250, de 200 mililitros, que es ideal. Y sí, una fuente proteica con carbohidratos, es decir, un huevo duro puede ser, o la mitad de un huevo, porque un huevo es mucho, la mitad de un huevo para un niño, y de repente, pues sí, un poquito de avena, un poquito de cereal, un pancito con mantequilla, no está mal. Y esa combinación es la ideal. Pero sabemos perfectamente pues que no todos lo cumplimos por muchísimas razones, ¿no? Y hablando de qué es lo que debe combinarse y qué es lo que no se debe combinar, es decir, proteínas, carbohidratos, ¿qué se debe consumir, por ejemplo, en horas de la mañana, en el desayuno? ¿Los lácteos siempre son adecuados o no necesariamente? Los lácteos son importantes porque te van a dar es una fuente rápida, fácil y económica ahora de poder obtener justamente el calcio que necesitamos para cuando pasamos los 25 años.
Mucha gente dice, no, pero yo de grande tomo leche o huevo, o queso, perdón, huevo no, queso, yogur. Entonces ya no necesito, o sea, de niño yo no tomaba leche porque me caía mal, ¿no? Es lo típico, a mí me cae mal la leche. Entonces yo de 20, 30, tomo mi pan con queso. El gran problema es que hasta los 20 años debemos consumir lácteos, porque ahí se va almacenando el calcio que nuestros huesos van a empezar a usar después de los 25. A partir de los 25 años nosotros ya no podemos recepcionar calcio, lo empezamos a usar. Entonces nuestros huesos, por más que tomemos un montón de calcio, suplementos y etcétera, el hueso ya no va a fijar calcio, lo va a usar para otros sistemas. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a ser adultos mayores? Y eso se ve mucho, mucho, sobre todo en países como el nuestro, no tan desarrollados o en vías de desarrollo. ¿Qué pasa? Cuando uno es adulto mayor, empiezan problemas de osteoartrosis, osteoporosis, y ya a esas alturas lo que hacen los suplementos de calcio es evitar que se siga deteriorando el hueso, pero ya el hueso no se va a recomponer. Entonces sí es importante una fuente láctea, muy, muy importante hasta los 20 años. Entonces si se puede, cualquiera, yogur, queso, y si son quesos frescos mejor, porque tienen menos contenido en sodio, que también es importante, leche obviamente, si es de vaca o de ese tipo más natural, por decirlo así, ¿no? Más derivado del mamífero, mucho mejor, porque van a tener un rico contenido en calcio. Ahora, pero valgan verdades en relación a los lácteos. La gente está acostumbrada a estas leches en tarro, en cajita, y no necesariamente es leche. Bueno, eso ya es un tema que ya se ha tratado, pero ¿qué les podemos decir a ellas? ¿Cómo podemos reemplazarlo? Porque a veces, a ver, de pronto no hay para la leche. ¿Cómo puedes reemplazar lo que te da la leche con otros alimentos que estén más cerca a cada región, por ejemplo, en la sierra o en la selva? Aquí es algo importante, Manuel. La industria alimentaria juega un papel bastante importante, sumamente importante, diría yo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la facilidad de tener una vaquita al costado a la que podamos ordeñar y obtener leche fresca diaria. Eso era un lujo que lo tuvieron hasta nuestros padres. Yo lo llegué a gozar, tampoco soy tan mayor, pero lo llegué a gozar. Yo soy de Arequipa, entonces era más sencillo conseguirla. Ahora de repente hay algunos lugares donde sí se puede, pero en zonas más urbanas es imposible. Entonces, la industria alimentaria sí juega un papel importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que justamente, como tú dices, en zonas donde no tenemos la vaquita o en casa donde ya no tenemos dónde poder obtener esa leche, nos va a llegar la industria alimentaria para llevarla. Entonces, sí, tú me dices, hay algunas leches que no lo son. Hay que tener mucho cuidado con la industria a la que estamos recurriendo definitivamente, pero sí tenemos que tener esa convicción de que la industria alimentaria nos está ayudando a que tengamos esas fuentes de calcio. Ahora, si no tomamos leche por cualquier otro motivo, bueno, hay también muchos alimentos que también lo contienen, el brócoli, la espinaca, pero ahí hay que tener también cuidado. Muchos dicen, no, yo soy vegano, me volví vegano, ya no tomo nada de mamíferos, me dedico a solamente comer verduras y fruta. Ahí también hay que tener un cuidado muy especial porque hay que saber hacer las combinaciones. Ahora, si tú me dices, mira, la leche me sale cara, a mi hijo no le gusta, le cae mal, porque también sucede, una fuente también, no solamente de calcio, sino de proteína en general, que mucha gente, muchas personas olvidan la proteína, que es súper importante, es el huevo. El huevo es barato, fácil de encontrar, fácil de preparar, o sea, pones un huevo duro y te lo comes, haces un ponche de huevo y te lo tomas. Yo me acuerdo que de chiquita en las vacaciones, toda la vida, aprendí a hacer mi ponche de huevo yo solita, porque era buenísimo, y le echábamos un poquito de vainilla, o le echábamos juguito de naranja, azuquita, y quedaba buenazo, con toda la espumita. Entonces eso es súper, súper importante, y sobre todo a los niños, ¿no? O sea, si estamos hablando de niños, que la desnutrición en el Perú es enorme, y la anemia en niños de menos de 3 años y hasta 5 años es de un 60 a 70%, lo cual es muy triste, porque esos niñitos desnutridos y anémicos son el futuro del país. Entonces, si en esos momentos de edad no están bien nutridos, cuando lleguen a nuestra edad, pues definitivamente va a haber secuelas en cuanto a aprendizaje, en cuanto a desarrollo, en cuanto a crecimiento, y lo vemos, ¿no? Decimos, nos comparamos con otros países, decimos, ¿por qué tenemos una talla tan baja? Porque no nos alimentamos de 5 años. ¿Por qué nosotros no somos tan
inteligentes, no sale tanta gente importante, ¿por qué no hay esa oportunidad? Porque la desnutrición es más grande. Entonces dicen, ok, ya, si no tengo tiempo, no tengo dinero, en zonas vulnerables no hay esas oportunidades, entonces, ¿qué debemos hacer? Recurramos a las cosas que podemos adquirir. Ahora ustedes me dirán el huevo, pero el huevo llevarlo hasta lugares muy remotos, el costo es alto, se rompe, hay que tenerlo de todas maneras en lugares frescos, ventilados, porque si no se malogra, el tiempo de vigencia en un huevo no es mucho. Entonces ahí también entra la industria alimentaria. O sea, yo sé de muchas empresas o de algunas empresas que ya están haciendo productos industrializados a base de clara de huevo. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a llegar a esas zonas vulnerables con esa propuesta del ponche huevo, por ejemplo, que te van a dar alternativas a los niños de comer rico y variado. Porque ¿qué pasa cuando tú comes todos los días, por ejemplo, ¿no? Me decías, Manuel, todos los días tu leche con avena, tu pan con mantequilla y no sé, algo más, todos los días. ¿Te aburres o no? Claro, obvio. ¿No es cierto? Todos los días pescado frito, Sofía, ¿te gustaría todos los días? No, definitivamente. Porque yo amo el pescado frito, es uno de mis platos favoritos. Pero aburre, ¿no? Imagínense un niño de 5 años, de 7 años, que hay que sacarlo con cucharita de la cama para llevarlo a sus clases. Y que le digas, cómete un huevo duro todos los días. Hablemos de las combinaciones tradicionales en nuestro país. Por ejemplo, hablamos de que a todo le colocamos arroz, ¿no? Arroz con la carne, las papas fritas, el lomo saltado. Arroz con pollo, con tu papa a la huancaína. ¿Estas combinaciones son adecuadas, inadecuadas o tienen que ver las proporciones? Bueno, esa es una pregunta súper interesante y sobre todo en un país tan diverso como el nuestro, donde la comida es el centro de todo, ¿no? Todo uno se reúne y habla de comida. Hasta en la misa uno habla de comida. Sí. Entonces, sí, nosotros somos un país arrocero nato, o sea, quien no come algo con arroz no se considera peruano. Se puede, o sea, el arroz es algo importante que debe estar en la alimentación porque también es un cereal interesante y muchos ya vienen también enriquecidos, pero no pues un montonón, ¿no? Es una porción que no ocupe más que la tercera parte de un plato, si es un niño en menor proporción. Y cuando tú me dices, sí, pues, o sea, ¿qué es lo que es más barato y rápido en un chupe, por ejemplo, ¿no? Arroz, papa y fideo. ¿Qué es algo muy económico para un almuerzo de un niño que le gusta? Normalmente al 80% de los niños les gusta los fideos, los embutidos. Entonces, ¿qué hacemos? Fideos, con un poquito de mantequilla de repente y le ponemos, no sé, un poquito de jamón, si tenemos, o algo encimita, o de repente solamente fideo, porque con eso se llenan y en verdad el carbohidrato se hincha en la barriga. Entonces, sí, es importante las proporciones y es importante saberlo mezclar para que esté equilibrado. Por ejemplo, en ese plato que te digo de tallarín, rojo o con mantequilla, a un niño, ¿cómo le podemos hacer que sea más nutritivo? Porque el niño te va a comer el fideo, pero ¿cómo lo hacemos un poquito más nutritivo? Le podemos poner, también he visto en algunas empresas que tienen, una especie de conserva de clara de huevo. ¿Qué hace esa conserva? La preparas en un poquitito de una olla, la preparas, ¿no? Es como un fiambre, te lo echas en la olla, lo calientas un poquito, le puedes echar un chorrito de leche, de repente un poquito de mantequilla o aceitito, algo que le dé un poquito más de sabor, lo cocinas un poco y lo echas encima de ese tallarín. Entonces, ¿qué estás aportando ahí? Carbohidrato, que es importantísimo para tener energía, si no los niños no funcionan, se van como apagando como las pilas, y esa proteína que te va a ayudar justamente a tener un desarrollo que es importante. Y no te salió caro, el fideo no es tan caro, esas conservas tampoco son caras, porque justamente la industria lo que busca es dar productos que sean al alcance de los bolsillos, y estás agregándole esa proteína de alto valor nutritivo que levantó ese plato, lo hiciste rico y también lo hiciste atractivo. Y si eres creativo, como muchas veces yo trabajaba muchos años con gente que estaba en Japón, y allá son especialistas en decorar sus platos, entonces nos especializamos un grupo en decoración justamente de platos para niños, y les pones ahí, ¿no? Los fideos pueden ser el pelito,
los trocitos de conserva de huevo pueden ser los ojitos, y le pones un poquito de ketchup y la boquita y le decoras, y el niño va a ver un plato aburridísimo, totalmente divertido. Y se lo va comiendo de a poquitos, y va comiendo el ojito y la boquita, y va mezclando. Entonces, sí, y así también nosotros como adultos vamos aprendiendo a hacer esas mezclas y esas combinaciones, a ponerle menos arroz al chupe, a no mezclar tanto. Y bueno, de vez en cuando sí, pues un salchipapas bien servido con un montón de papas fritas y todas las salsas cae buenísimo también, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay que ser variados, si no, no funciona. ¿Y siempre debe haber carnes en cualquiera de las alimentaciones? Debe haber proteína. ¿Por qué? Porque entiendo que la carne muchas veces pues no nos alcanza en el bolsillo, somos muchos, no hay, estamos en zonas donde no tenemos una refri, ¿no? Entonces, y eso es básico, tiene que estar conservado. Tiene que haber proteína, puede ser carne de pollo, de res, de chancho, puede ser pescado, y si no, porque sí, pues hay que ser sinceros, ¿no? No todos podemos llegar a tener eso. El huevo, insisto, es una fuente importante. El huevo y la leche como un reemplazo, como un sustituto de la carne es básico. Si tienes un poquito de que te quedó, por ejemplo, en mi casa hacemos mucho eso, aunque mis hijos están más grandes y ya no me lo aceptan tanto, de chiquitos aceptaban más. ¿Qué pasaba? Hacíamos lentejas, antes lentejas con carnecita, hacíamos, ¿no? Y su arrocito. Y quedaba un poquito, hacíamos de más. Quedaba un poquito para el día siguiente. Entonces, ¿qué hacíamos en casa? Tortillas. Y el huevo mezclado con esa sobra, y le poníamos la tortilla, un poquito de orégano, a veces había pimiento, a veces no, y le poníamos un poquitín de arroz para que de todas maneras llene, o una ensaladita, ¿no? Un poquito de pepinito cortado, con unos tomatitos, limoncito, sus pizquita de sal para que tenga mucho más sabor. A veces me aceptaban aceite de oliva, a veces no había, y quedaba buenísimo esa lentejita del día anterior en tortillita. Le levantábamos el valor proteico, comíamos rico, diferente, y como te digo, le hacíamos un saladito y con eso jugábamos un poco a mezclarlo, ¿no? Qué bien, Carolina. La verdad, muy interesante lo que nos has dicho y sobre todo importante saber combinar los alimentos, ¿no? Y ver las proporciones, que finalmente es necesario decirlo, incorporar las verduras, las frutas seguramente en nuestra dieta diaria. Carolina, si quieren tener más información contigo, contactarte, ¿a dónde podrían escribirte o cómo podrían hacer nuestros oyentes? Sí, les doy mi correo, es carolinalnm@gmail.com. Gracias, Carolina, por estar aquí en ¿Qué hacer en Nacional? Muchísimas gracias, Manuel, Sofía, un gusto muy grande. Muchas gracias. Nos vamos entonces a un corte y volvemos con mucho más aquí en ¿Qué hacer?